La ciudadanía bogotana es el tema del transporte público, la movilidad. Los 70% de las vías son ocupadas por carros particulares. Tal vez se requiere de unas medidas que pasan también por la educación del ciudadano, ¿cierto?, hacia las soluciones que se plantean. ¿Cuáles son las soluciones que usted plantea en términos de movilidad para la ciudad? Semejante galletica. Movilidad, pero semejante galleta, como dices tú, Toño, pero vamos a ser sinceros con la gente. A ver, seamos sinceros con los bogotanos, seamos sinceros con el país. Mire, y yo quiero ser honesto, parte de mi campaña es ser honesto con la gente, es la esencia de nuestra campaña. Nosotros somos la campaña de la gente decente y de la gente honesta. Yo le quiero decir a los bogotanos, mire, podemos construir mega autopistas, podemos construir lo que ustedes quieran, pero el problema de la movilidad no se soluciona sin contar con ustedes, los bogotanos y las bogotanas. Tenemos que cambiar la cultura de la movilidad. Y esa parte de la cultura de la movilidad es que tenemos que empezar a priorizar nuestro transporte público por encima del transporte privado, por encima de su automóvil. Sí. Bogotano y bogotana, cuando usted utiliza el automóvil para movilizarse 5, 7 cuadras, está quitándole movilidad a miles, a decenas que van en un Transmilenio, que van en una buseta, que van en un transporte público. ¿Podemos cambiarlo? Yo sé que sí, por eso nosotros decimos sí podemos. Esa es parte del cambio de la cultura en la movilidad, pero obviamente se necesitan obras. Y por supuesto que las vamos a sacar adelante. Miren, el tema del metro. Para nosotros el tema del metro, para la Bogotá más humana, el tema del metro es Metropaz. El alcalde Gustavo Petro, la Bogotá humana, ahorita en mayo entregan los estudios más importantes, más serios que se han hecho hasta el día de hoy para el metro, avalados por el Banco Mundial. Ese metro y esos estudios dicen ya que ese metro, Ana María, debe ser subterráneo. Hoy un candidato que les diga a ustedes, bogotanos, que les diga a ustedes que hay que cambiar los estudios, que el metro tiene que ser de segundo nivel, que pueden sacar la cabecita por la ventana, eso es decirle no al metro en la ciudad de Bogotá. Metro subterráneo. Ese metro es una herradura, como lo ha venido planteando el alcalde Gustavo Petro. Yo estoy de acuerdo con esa herradura. ¿Cuál es esa herradura, Antonio y Ana María? Un metro que arranca en el Tintal, sur de Bogotá, se viene y sube hasta el centro de Bogotá, hasta la Universidad del Rosario, después se viene por toda la séptima, hace paradas, hay estaciones en la avenida Chile, sigue hasta la 127 y de la 127 baja hasta Suba. Esa es la herradura. La primera fase, hemos dicho que se va a construir por fases. La primera fase es Porciúncula, es Chapinero. Chile, sí. Chapinero. Entonces, ese es el metro. Yo me comprometo con iniciar esa primera fase del metro. La primera palada, el primer hueco para hacer ese metro debe ser en nuestra administración y nosotros contratar y dejar listo los dineros para la segunda fase, es decir, Porciúncula 127 Suba. Pero además estamos diciendo otra cosa, Antonio y bogotanos. Miren, la paz del país pasa por las ciudades, pasa por Bogotá. La ciudad del posconflicto va a ser Bogotá. De tal manera que nosotros tenemos derecho a reordenar esa ciudad conforme a nuestros deseos y a nuestros sueños. Hay alcaldes gerentes que prefieren ver la ciudad como una cajita de negocios. Yo prefiero verla como su ciudad, mi ciudad, como un derecho a la felicidad, a nuestros deseos. Y hoy el sueño más importante que tenemos nosotros es la paz. Por eso yo me permito aquí lanzar un sueño, Ana María y Toño, si se me permite. Estamos soñando. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tal si no soñáramos? Yo me sueño con que ese metro va a ser la gran obra de la paz, la mega obra de la paz, la obra que nos parte un antes y un después de esta ciudad y de este país. Un metro donde sus estaciones se puedan llamar, las bauticemos entre todos, con artistas, con academia, diciendo una estación quizás que se llame Carlos Pizarro,
una estación que se llame Álvaro Gómez Hurtado, una estación que se llame Víctimas del Nogal o Víctimas del DAS. Ninguna otra ciudad en el mundo ha padecido, que no está en guerra, ha padecido lo que ha padecido en Bogotá. Por eso, esta gran ciudad se tiene que convertir en Bogotá, ciudad de la memoria, Bogotá, ciudad de las artes. Y quiero, y me imagino, y sueño con esta figura, bogotanos. Imagínense ustedes, en 4 años, ese metro terminado, ustedes tomando ese metro, de la mano con sus hijos, de la mano con sus nietos, de la mano con el amigo extranjero, metiéndose en ese subway, en ese subterráneo que lo vamos a convertir en un túnel de la memoria. Y entonces ustedes van a hacer un recorrido por la estación Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Víctimas del Nogal, Víctimas del DAS. Y sus hijos y sus nietos y el extranjero le van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ustedes se van a tener que remitir a la historia. Y cuando salgan de ese túnel de la memoria, su hijo le va a preguntar, papá, ¿y por qué fue esto? Papá, ¿y por qué pasó esto? Ustedes tendrán que verse obligados a decirlos, esa es la barbarie, sí. Pero también nunca más la guerra, nunca más la barbarie. Y ese va a ser el input, ese va a ser el sello, esa va a ser la distinción, la identidad de la nueva Bogotá bajo nuestra administración y esperamos que bajo las próximas administraciones. Me acordé de Martin Luther King cuando decía en su famoso I have a dream. Ana.